Pablo Muñoz Iturrieta, ¿no? Pablo Muñoz Iturrieta, ¿qué tal, Pablo? Hola, Hola, buenas ¿qué tardes y tal? un gusto enorme Buenas verlos tardes. nuevamente. Sí, Pablo Muñoz es lo que iba a decir. Pablo nos acompañó en la primera cumbre iberoamericana con una excelente ponencia. Ahora repetimos con él. La gente está muy agradecida. Entonces, nosotros, Juan Carlos, no sé, le das la bienvenida a Pablo y nos retiramos para que Alexandra haga su trabajo de moderadora y pueda presentar a Pablo y a la conferencia. Pablo, gracias por atender nuestro llamado. Sabes que estás en tu casa, no nos conocemos personalmente, pero virtualmente siempre disfrutamos mucho tus ponencias y estoy seguro que esto no va a hacer ninguna diferencia. Te dejamos con que te presente y Muchas iniciemos. gracias. Bien, nosotros continuamos con esta tercera disertación en este primer bloque de la mañana de la segunda cumbre iberoamericana Gobierno, Vida y Familia. No sin antes también decirles que esto se está transmitiendo a través de las plataformas aliadas al colectivo Unidad y en las redes sociales en Facebook, baella.com, Marcha por la Vida, Peruanos por Igualdad, y por la página web www.gobiernovidifamilia.com. En esta intervención participa el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, doctor en Filosofía Política Canadá, máster en Filosofía del Ser y Conocimiento en Estados Unidos, bachiller en Humanidades, Filosofía y Teología. Sus estudios fueron completados en Argentina, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Además de hablar español, habla inglés, alemán, francés, italiano y portugués, y maneja también a la perfección el latín griego y los clásicos. En esta ocasión, él va a compartir con nosotros todo acerca de la Agenda 2030 y el reseteo cultural del Occidente. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes, los organizadores, por haberme tenido en cuenta para participar en esta importante conferencia que yo creo va a tener un impacto muy grande, no solamente para el Perú, sino para el resto de Latinoamérica. Agradecer también a mi gran amigo Miklos Lucas, quien me propuso originalmente para participar en la primera y en esta conferencia también. Así que un gran agradecimiento a este gran pensador peruano. Y hoy día yo quería hablar sobre la Agenda 2030. Y ciertamente que si tuviese que haber elegido a las personas que me antecedieron en esta charla, no podría haber elegido mejor realmente tanto la exposición del señor Javier Villastein como la que acabo de escuchar de Max Silva. Realmente son de esas exposiciones que a uno, como decimos en Argentina, le explota la cabeza y me hubiera gustado estar presente para conversar con él y hacerle cantidad de preguntas, porque realmente está muy conectado con las ideas que voy a presentar en esta charla de hoy. Si pueden compartir, solamente voy a hacer esta presentación para los que quieran profundizar este tema que voy a hablar en este momento, que yo creo que va a causar seguramente mucho interés en la población. Tengo dos libros donde profundizo esta especie de revolución identitaria que voy a mencionar, que se da por medio de la Agenda 2030, en mi libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado y en el próximo libro que sale el mes que viene, que profundiza más la Agenda 2030, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, que estarán disponibles en el Perú. También les recuerdo a todos los que quieran unirse, yo voy a dar y profundizar esta charla que voy a dar en este día con un curso de Relaciones Internacionales y Geopolítica sobre la Agenda 2030 específicamente. Es un curso gratis que lo voy a dar desde mi plataforma de YouTube. Así que todos aquellos que quieran unirse y al curso y demás es totalmente gratuito. Lo puede retirar si quiere ahora para ir al tema en cuestión, porque seguramente van a quedar muchas preguntas y muchas cosas para desarrollar. Decía recién el doctor Max Silva que se ha desplazado el derecho a la vida humana como el derecho fundamental, el derecho fundante de todo otro derecho, y se lo ha reemplazado por lo que él llamaban los derechos reproductivos. Esto, en definitiva, cuando la ONU, los documentos habla de derechos reproductivos, hace referencia al aborto, derechos reproductivos y sexuales. El derecho a abortar, a matar por medio del infanticidio el propio hijo, el derecho, como plantean falsamente, de hacer todo lo que una quiera desde el punto de vista sexual. Estos son los derechos fundantes. Y yo en mi libro y en esta conferencia voy a
profundizar un poco más incluso y decir que lo que estamos viviendo hoy en día no es solamente una revolución, un cambio de paradigma de tipo sexual, sino que hace referencia a la identidad. Es un reformateo o un reseteo cultural de fondo que hace referencia a la identidad de cada uno de nosotros. Una identidad que depende de los sentimientos, una identidad que depende del deseo, de la autopercepción, como se dice, y que es el fundamento que constituye a cada uno de nosotros. Ya no se puede hablar, como decía en la primera conferencia, de persona humana, sino que eso se ha reemplazado por la noción de identidad de género. Y aquí entra lo que decía el señor Max Silva recién, que es por medio de la práctica sexual que vamos a encontrar nuestra verdadera identidad. Y por lo tanto hay que deshacerse completamente de todo tipo de control, especialmente de control social, que me moldee en cierta o determinada dirección, especialmente en el aspecto moral. Entonces aquí entra de lleno el por qué hay que liberarse de la moral, el por qué hay que liberarse de nuestra tradición, nuestra civilización cristiana, de los valores y demás, porque se los ven como elementos que oprimen el desarrollo auténtico del propio yo. Por eso en el posmodernismo actual es el culmen del desarrollo del concepto de la tensión entre el individuo y la sociedad. Se ve, por un lado, el individuo que se debe ensalzar, debe desarrollarse y ser la persona auténtica, debe empoderarse, como se dice hoy en día, pero se ve a la sociedad como opresora, la sociedad que pone normas, que pone reglas y por lo tanto no permiten esas normas morales que uno se desarrolle de acuerdo a ese auténtico yo. ¿Qué es ese auténtico yo? La propia identidad, que puede ser cualquiera, puede ser infinita. Hay una infinidad de identidades de acuerdo a cada persona. Por eso esa identidad de género que no tiene absolutamente nada que ver con la biología, con la constitución psíquico y biológica de la persona. Y para eso lo que se está haciendo, como explicaba recién el doctor Max Silva con respecto al plano legal y para el activismo legal que se está haciendo a nivel mundial, también se está realizando una especie de reformateo o reseteo cultural que comienza ya en las grandes conferencias de la población mundial, pero se manifiesta explícitamente en la Agenda 2030. La Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable propuesta por la ONU y que entró en vigor, aunque muchos están entrando hoy recién, entró en vigor en el año 2016 y es clave para entender esta imposición ideológica y transformación a nivel global, por lo que es necesario, me parece a mí, exponer brevemente algunos puntos y algunos de los serios errores y problemas que están relacionados con el tema de hoy. Y como decía, hay temas que no los voy a poder profundizar, lamentablemente por una cuestión de tiempo, en esta charla, pero yo los invito a que se unan a este curso que voy a ofrecer, donde vamos a explicar en muchas sesiones cada uno de estos puntos. Pero, ¿cuáles son las cuestiones que yo quiero llamar la atención de esta Agenda 2030? Primero, no la eligió nadie. Esto ha sido impuesto desde arriba. Sí, eso hay que tener en cuenta, una imposición que es totalmente antidemocrática y que no tiene en cuenta las situaciones, las idiosincrasias, las diferencias culturales de cada pueblo y de cada nación. Pero ya la introducción afirma explícitamente que es un programa concreto para aplicar y coordinar todos los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las décadas anteriores. Esto ya es gravísimo. ¿Por qué? Porque es necesario conocer cuál fue el objetivo de esas cumbres a las que se refiere. Y tenemos la cumbre de Daca del 64, que fue una cumbre para introducir la normalización y la legalización de la homosexualidad. Inmediatamente después de esa cumbre, en Canadá, que es el país donde resido, donde se ha usado este país como un lugar de testeo, de reingeniería social. Todo lo que se decidía en estas cumbres inmediatamente se ponía en la práctica en Canadá, por ejemplo. Por eso es importante ver el ejemplo canadiense. Año 1964, al año siguiente, entonces, en Canadá, una movida para legalizar, y ahí comienzan las adopciones del mismo sexo y demás a partir del año 69 en Canadá. Luego, la decisión de hacer una conferencia organizada por la Fundación Rockefeller y Planned Parenthood en el año 74, una cumbre de la población de las Naciones Unidas en Bucarest, para el control de la natalidad e impulsar el aborto en el mundo.
A partir de ahí se crea el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, por ejemplo, que en Perú tuvo una incidencia desastrosa con la esterilización masiva de comunidades indígenas, de mujeres sin su conocimiento en el Perú, un crimen total contra los derechos humanos. Luego, en el Cairo, y esto es muy importante para la Agenda 2030, en el Cairo, 1994, se realizó otra conferencia para promulgar los derechos sexuales y reproductivos. No pudieron poner derecho al aborto porque varios países, entre ellos mi país, la Argentina, el Vaticano, se opusieron a esto y entonces tuvieron que cambiar el lenguaje. Pero ¿por qué es tan importante esta conferencia de El Cairo de 1994? Y quien me llamó la atención de este dato fue la investigadora española Cristina Martín Jiménez, debido a que buscando yo el origen de la Agenda 2030, a mí no me cerraba que sea una agenda que fue producida por el consenso popular, eso es mentira, y que fue votada, y así finalmente en el 2015 se sentaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable que se hicieron obligatorios para nuestros países a partir del año 2016, algo que no lo eligió nadie, que es impuesto sobre incluso todos los organismos estatales de nuestras naciones, en total violación de la soberanía. Pero ¿cuál es el problema? Buscando los orígenes, ella, esta escritora española, me llamó la atención de que fue David Rockefeller quien ya había presentado estos objetivos para el desarrollo sustentable allá en la conferencia del Cairo de 1994. Es decir, fue por medio de la misma Fundación Rockefeller que se le impone a las Naciones Unidas. Un tema interesante que lo voy a profundizar en el curso es cómo, de hecho, las Naciones Unidas es una agencia globalista, una agencia que busca un control total del mundo por medio de distintos ministerios. El Ministerio de la Salud, que vendría a ser la Organización Mundial para la Salud, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo, y así tratar de llegar a ese ideal que se había impuesto el primer Rockefeller allá por 1921, cuando funda la Liga de las Naciones, las primeras Naciones Unidas, con el objetivo de un gobierno central, un gobierno único, para de esa manera, de modo utópico, lograr la paz mundial. Y es así entonces como la Agenda 2030, de hecho, explícitamente dice que es un mecanismo para hacer cumplir estos objetivos. ¿Por qué? Porque, en definitiva, cuando se realizaron estas grandes conferencias, fueron muy pocos países los que se prendieron al carro del globalismo y del progresismo. Tenemos el caso de Canadá, pero Hispanoamérica no siguió en general esta senda y por eso era necesario crear una Agenda 2030 que sea impuesta, y no solamente que sea impuesta, sino aquí también lo más perverso, que sea abrazada por los mismos políticos de todos los partidos sin distinción de colores y que sean los mismos ciudadanos de los países quienes la impongan. Y esto es muy perverso porque eso hace que uno pierda de vista la connotación revolucionaria, por así decir, impuesto de arriba, y la connotación de imposición social y de ingeniería social. Porque claro, si son los mismos partidos políticos que gobiernan nuestros países los que la imponen, la hacen quedar como algo que proviene del mismo pueblo cuando no es así. También tenemos que tener en cuenta la reunión de Pekín del 95 para imponer y promocionar la ideología de género, la nueva ética y moral atea que se promulgó en la Carta de la Tierra del año 1993. ¿Sí? También en la Cumbre de la Tierra de Janeiro del 92 hay muchas referencias a estas cumbres donde se propone una nueva ética universal de vida sostenible. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en esa nueva ética, que es la moral y la nueva religión de las Naciones Unidas, se llama a disminuir la población pobre por el control de la natalidad, con el argumento de que esa era la parte de la población que más sufría. Entonces, ¿cuál es el argumento que usan todos estos globalistas a favor del aborto y el control de la población? Que en los países donde hay pobres, la manera más eficiente de alcanzar el desarrollo sustentable y de crecer económicamente es no permitiendo que esa gente tenga hijos. Es como decir, vamos a hacer una línea, un piso en el Perú para considerar quién es rico y quién ya es de clase media o clase alta. Y vamos a sacar reglas, que es lo que hace la Agenda 2030, que sean guía para que todas las personas que vivan debajo de esa línea, de ese nivel, no puedan reproducirse. Y esa va a ser la manera más eficiente entonces de
generar riquezas y la manera más eficiente de sacar a la gente de la pobreza. Es un sacar ficticio. En definitiva, vamos a lograr que no tengan hijos y de tal manera cuando esa gente muera ya no habrán pobres. O sea, es una visión bastante macabra. Pero como esto suena políticamente incorrecto en el año 2021, esto que se dijo explícitamente en el año 1992, la Agenda 2030 ha cambiado de argumento. Ellos ahora no pueden decir que vamos a eliminar a los pobres y de esa manera no habrán más pobres. El argumento que usan es el del cambio climático. Y en definitiva, y esto lo dicen explícitamente, como los pobres, como predicen que van a haber cataclismos climáticos y eventos que serán muy duros para el ser humano para sobrevivir, los pobres son los que más van a sufrir estas situaciones y por lo tanto hay que, en un acto de misericordia, miren lo falso, en un acto de misericordia, hay que prevenir que esos pobres tengan hijos porque serán los hijos de los pobres de hoy los que mañana sufrirán los grandes desastres climáticos. En vez de proveer soluciones realistas, en vez de decir, bueno, a ver como país, si llega a haber un desastre climático, ¿cómo vamos a hacer para proteger a la población? ¿Cómo vamos a hacer para prepararnos? De eso no se habla absolutamente nada. Es como que Bill Gates diga ahora, miren, muchachos, el que no tenga tanto dinero no va a poder subsistir. Yo como tengo y mis hijos y demás, estamos a salvo, pero ustedes no lo tienen y en vez de planear y de crear un sistema por el cual vamos a ayudar a la gente a salir de la pobreza, le vamos a dar las posibilidades para que crezca, para que tenga mejores casas, que viva en mejores condiciones, lo que se dice es los vamos a eliminar y se acabó el problema. Es tremendo realmente. Entonces, la Agenda 2030 es un documento práctico para implementar todos los objetivos que se desarrollaron en estas grandes conferencias, pero imponerlos a nivel mundial, ¿sí? Y que de fondo contiene una idea globalista de un único gobierno mundial, una ética global, una nueva moral, basada como parafraseando al señor Max Silva recién, basados ya en los derechos humanos en cuanto a derechos reproductivos, sexuales e identitarios, yo le agrego, que para mí es el derecho fundamental hoy en día, el derecho a identificarse con lo que uno quiera. Y la sexualidad simplemente es un medio para descubrir esa verdadera identidad personal. Por eso la perversión de todo esto. Y eso nos llevará a esa nueva normalidad, ese gran reseteo que promulga el Foro Económico Mundial. Serás pobre, pero serás feliz. ¿Sí? La gran mentira, ¿no? Eso en primer lugar, entonces. En segundo lugar, el concepto de desarrollo sustentable que predica esta Agenda 2030 es un concepto no solamente puramente económico y materialista, porque en realidad lo que están haciendo es una solución materialista a los problemas del mundo. En eso es bastante marxista el acercamiento. Sino además que pone al mundo como algo absoluto y al ser humano como algo secundario. Y lo vamos a explicar bien. El ser humano deja de ser el criterio central y el ser humano, la persona humana, pasa a ser parte de un todo en cuyo lugar supremo se encuentra el medio ambiente. Por eso, bajo ese pretexto, se puede argumentar la necesidad del aborto y la reducción de la población, porque el todo, que es el medio ambiente, es más importante que las partes, que seríamos nosotros, las personas. Y entonces, ahí se nota la perversión, me parece, principal de la Agenda 2030. Ningún programa político, económico, cultural, del ámbito que sea, puede dejar de lado que el centro y el objetivo principal es siempre el bien de la persona humana, ya sea considerado como individuo o el bien de la persona humana en el sentido del bien común. De hecho, un gobierno gobierna para las personas, no gobierna para los animales. Pero lo que la Agenda 2030 está haciendo es un cambio de paradigma absoluto por el cual los gobiernos ahora estén al servicio del medio ambiente, dejando de lado a la persona. Incluso si la persona es un obstáculo para lograr ese objetivo, hay que eliminar a las personas. Y esto realmente es impresionante. De hecho, la Agenda 2030, ellos dicen que lo que quieren es lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos hasta el 40% el 40% más pobre de la población. En realidad, lo que ellos están proponiendo es, vamos a elevar el nivel de vida de las personas simplemente matando a los pobres. Y de esa manera tengamos que dividir entre menos. Y al dividir entre menos vamos a tener más. Y esto me hace recordar, por ejemplo, a un plan que salió en el año 2019 del Banco Mundial, en el cual se hablaba de que con los nuevos programas de derechos reproductivos y control de la natalidad y demás, los países de América Latina iban a tener más dinero para
invertir en la educación, lo cual es falso también, como vamos a ver en un momento, pero se pone el aborto como la solución para absolutamente todo. ¿Y por qué es una mentira? Y es fácil de desmontar. Si la disminución de la población es correlativa al crecimiento económico, ¿por qué Canadá y países de Europa están alarmadísimos por el colapso económico y social que se sigue de las políticas antinatalistas que se están implementando? Canadá no puede subsistir hasta el año 2030 si no traen un flujo de 1 millón de habitantes al año, porque si no, no subsiste. ¿Sí? Canadá, para simplemente, lo repito nuevamente, para simplemente poder sostenerse económicamente, no estamos hablando de crecimiento, sino para mantenerse y no caer tanto, porque de hecho está en recesión desde hace más de 5 años, necesita el ingreso de 1 millón de inmigrantes por año para solamente poder sostener la economía, que igualmente va en caída. Incluso para poder mantener abiertas las escuelas y las universidades. ¿Sí? Esto es tremendo. Si Canadá, el año pasado, el anteaño, perdón, año 2019, Canadá otorgó 402,000 permisos de estudios universitarios. Si Canadá no hubiese logrado traer a estos estudiantes universitarios, hubieran tenido que cerrar la gran mayoría de las universidades canadienses, porque no hay niños. ¿Se entiende? Entonces, cuando la ONU y la Agenda 2030 nos dice que el reducir la población va a traer a una mejora en cuanto al reparto de bienes, porque ya hay menos personas para repartir la torta, tenemos un problema que es muy fácil de debatir desde los números. Canadá y los países de Europa están en la lona gracias a las políticas antinatalistas y de control de la población, y por eso tienen que traer miles de inmigrantes para no colapsar totalmente. Igual van a colapsar, eso seguro. Canadá, economistas muy importantes de Canadá dicen que por más que traigan todos los inmigrantes que quieran, esto en el 2030 explota totalmente, especialmente cuando la generación joven tenga que mantener a todos los baby boomers que se están jubilando y no hay manera de pagar esas pensiones que no existan. Entonces el triángulo poblacional en Canadá está totalmente invertido, como en muchos países de Europa. Muy bien. Otro punto que me parece nefasto de esta Agenda 2030 es que considera ciertos problemas que son reales, y es muchas veces cómo nos engañan con la Agenda 2030. Nos ponen un problema real, entonces la gente acepta la Agenda 2030. Aunque la mayoría igualmente, si ustedes salen a la calle y le preguntan a la gente qué es la Agenda 2030, la mayoría no tiene ni idea, siendo que es el programa central para implementarse a nivel mundial. Y la gente no sabe lo que es. Eso es tremendo realmente. Pero los problemas que se tratan en la Agenda 2030 están siempre reducidos a una cuestión meramente material. De hecho, se habla que el objetivo es reducir la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema y demás, que ese es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo. Y en consecuencia, ofrece una solución puramente materialista. La erradicación de la pobreza es el requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Y esto es falso también. ¿Y por qué es falso? Primero, porque el problema central de la humanidad hoy en día es un problema cultural y moral. Y todo otro problema social se deriva de problemas culturales. Siempre. Y la Agenda 2030 jamás hace referencia a un problema cultural o moral. En ningún momento. En ningún momento habla de elevar la cultura, de la moral, de las costumbres, de la virtud, de fortalecer la familia. Jamás habla de eso. Lo cual es una muestra de su carácter puramente ideológico. Incluso hasta la misma crisis ecológica que denuncia esta Agenda 2030 es un problema moral. Y es un problema moral porque se desprecia la vida humana, y el que desprecia la vida humana no tiene problema en destruir el medio ambiente. Porque incluso el cuidado del medio ambiente tiene que ser en servicio de la persona humana. Es en relación a la persona humana. Eso también es importante notarlo. Y también, erradicar la pobreza no trae, por eso también es falso esto que dicen, no trae como consecuencia directa el bienestar del ser humano. Y esto lo podemos demostrar con datos. Vayamos a los países más desarrollados de acuerdo a estos criterios de las Naciones Unidas. Veamos el caso de Canadá, donde yo vivo, veamos el caso de los países nórdicos, y nos vamos a encontrar que si bien se ha logrado erradicar, igual hay pobres, hay gente que vive en la calle en Canadá, mucha gente. Pero en general la pobreza
el pobre de Canadá no es tan pobre como el pobre de Perú, tal vez, pero sin embargo, los problemas más grandes que aquejan al ser humano se han profundizado aún más en estas sociedades del primer mundo. Los niveles de depresión, los niveles de drogadicción, los niveles de suicidio. Yo les apuesto que si comparamos los datos entre Canadá y Perú, Perú va a salir ganando como uno de los países más felices de la Tierra en comparación con Canadá o con los países nórdicos. Por más que siempre presenten a los países nórdicos o Canadá como los países más felices del mundo, pero eso es mentira, porque simplemente tenemos que fijarnos a qué tipo de criterios ellos miran. Aquí en Canadá, el 50% de los matrimonios está divorciado. Entonces, ¿cómo podemos pretender entonces que haya un desarrollo sustentable en una población que está quebrada y que eso trae consecuencias psicológicas desastrosas que uno las ve en el día a día? Un niño canadiense, para la edad de 10 años, la mitad de los niños canadienses para la edad de 10 años, sus padres ya se han casado por tercera vez. Entonces, hay un problema moral enorme, y ese problema moral tiene consecuencias catastróficas para una sociedad. Por eso, la solución materialista de la Agenda 2030, Canadá demuestra que es falsa, por el simple hecho de equivocarse en el problema central que aqueja al ser humano hoy en día, el cual es un problema eminentemente moral. El ser humano ha perdido el rumbo porque se olvidó de la dirección a la cual debe dirigir su ser y sus obras. Y eso ya lo decía Solzhenitsyn, aquel gran escritor ruso que padeció muchos años en el Gulag, en el campo de concentración de la Unión Soviética, y cuando a él lo invitan a dar una conferencia para un gran premio que recibió en los Estados Unidos, el Templeton Prize, él busca responder el por qué había ocurrido en la Unión Soviética y los desastres del comunismo. Y él dijo, cuando yo era niño, los viejos decían todo esto pasó porque nos olvidamos de Dios. Esa fue la causa primera. Nosotros los rusos nos olvidamos de Dios, y porque nos olvidamos de Dios, como consecuencia natural, vinieron los horrores del comunismo. Y Solzhenitsyn, ese día parado frente a su audiencia en los Estados Unidos, les dice, si yo tuviese que responderles hoy en día por qué ocurrió en la Unión Soviética, tengo que robar las palabras de esos viejitos y decir, porque nos olvidamos de Dios, todo esto ocurrió. Y por eso el problema de Dios, la cuestión de la divinidad, es el problema central de toda sociedad, y a la que la Agenda 2030 obviamente no hace absolutamente ni mención de nada. Pero hay algo también muy grave, que si uno lee los documentos de todas estas conferencias de la ONU de las últimas décadas, el término erradicar la pobreza está íntimamente relacionado con la anticoncepción y el aborto. Es decir, nuevamente, la pobreza se acaba cuando los pobres no tienen hijos. Por eso también ese deseo furioso y esa financiación enorme de fundaciones como Bill Gates, de la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford y todas las agencias de las Naciones Unidas para implementar el aborto en nuestros países. Muy bien. Cuarto problema que quiero mencionar en esta conferencia. Y esto encaja totalmente con esa revolución cultural actual que venía mencionando. La Agenda 2030 desplaza totalmente la moral cristiana y la reemplaza por una nueva conciencia ecológica. Entonces, hoy en día es el ecologismo el que es el fundamento de la moral. Es el ecologismo. Y el criterio moral pasa a ser no el bien de la persona humana en toda decisión política que se tenga que tomar, sino el racionalismo ecológico, manifestado en lo que dice la Agenda 2030, una gestión ecológicamente racional y por medio de tecnologías ecológicamente racionales. Por eso, en mi opinión, es inentendible y es una contradicción gigantesca que líderes religiosos abracen la Agenda 2030 cuando es profundamente atea, es profundamente anticristiana y es profundamente antihumana. Entonces, por más que una persona que me esté escuchando en este momento y no sea cristiano, o que me esté escuchando una persona que no crea en nada, que no tenga un
una fe como guía de su obrar y de sus acciones y de su vida, tiene que entender esto. La Agenda 2030 es profundamente antihumana, es profundamente antinatural, y por eso debemos unir nuestras fuerzas para rechazarla en nuestras naciones. Quinto problema. La Agenda 2030 busca una paz universal dentro de un concepto, dicen, más amplio de libertad. Es decir, bajo el pretexto de la paz debemos ampliar la libertad humana. ¿Pero qué significa esto en este contexto? Porque mucha gente ve ese objetivo y dice, vamos a ser más libres. Pero aquí hay una contradicción, porque esas mismas Naciones Unidas que proclama la libertad a la que nos puso en confinamiento, por ejemplo. Eso nos tiene que alertar. ¿Cómo puede ser que esta organización que nos habla de la libertad, de ampliar la libertad como la condición para la paz, nos ha quitado absolutamente todas nuestras libertades hoy en día? Y en realidad, por libertad, ellos entienden, en definitiva, eliminar todo obstáculo de limitación moral a la sexualidad humana y a las manifestaciones de las distintas identidades de género y las disidencias sexuales, como les dicen. Entonces, libertad absoluta en el plano moral sexual, porque eso va a traer naturalmente la paz. Lo cual también desde el punto de vista psicológico, y esto también les digo, está profundamente estudiado, desde el punto de vista psicológico esto es falso. ¿Por qué? Porque la liberación sexual de la persona desata los instintos agresivos del ser humano. Y esto está comprobado científicamente. A más libertad sexual, más violencia en una sociedad, más violencia en una persona. Entonces es importante, hay estudios muy interesantes que se han hecho en neurobiología y en psiquiatría biológica con respecto a la relación entre los mecanismos cerebrales que hacen referencia al sexo y a la agresión. Y cuando el ser humano, vamos a poner por ejemplo el caso del hombre, cuando el hombre pierde el control que debe adquirir, debe tener sobre sus instintos sexuales, inmediatamente por un mecanismo de control cerebral, esa persona también pierde los mecanismos de control agresivos. Entonces, cuando vienen las Naciones Unidas y me dice que el otorgar libertades sexuales va a traer como consecuencia la paz, yo les digo desde el punto de vista de la psiquiatría y la psicología es falso. Es falso, porque a más libertad sexual, más violencia. Eso es inevitable. Es parte del mecanismo neurobiológico del ser humano. Sexto punto, ya para ir finalizando en un momento. Esta agenda está plasmada de lenguaje ideológico y dogmático. Igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y las niñas, combatir las desigualdades, construir sociedades inclusivas, prosperidad compartida, mundo equitativo, inclusión financiera, salud sexual y reproductiva. En realidad estas frases no significan nada y tienen un contenido profundamente ideológico para hacer referencia a todos los elementos de la agenda progresista, especialmente el aborto, anticoncepción e ideología de género. ¿Y qué buscan entonces? Nuevamente lo que decía recién el señor Max Silva. Buscan principalmente la aceptación del oyente o lector, porque claro, se los enmascara como derechos. Se le pone la palabra derecho a lo que se le da la gana y entonces la persona, el oyente, queda en una especie de congelamiento mental porque dice, pero ¿cómo me voy a oponer a eso si son derechos? Entonces eso me convierte en un antiderechos. Entonces aquí es una trampa realmente y una gran falacia argumentativa a la que se está proponiendo al ponerle derecho a todo lo que quieran. ¿Sí? Derechos reproductivos. ¿Qué es un derecho reproductivo? Es el derecho al aborto. Es el poder ir y hacerse un aborto sin ninguna implicancia social, aunque la persona pagará psicológicamente, obviamente. Se habla de derechos sexuales, es decir, el libre ejercicio de la sexualidad, las uniones del mismo sexo, adopciones homoparentales, la fecundación artificial, el alquiler de vientres, con todo el uso de la persona humana que esto significa. O sea, es un desastre realmente lo que se propone. Hay muchos otros temas que después los voy a desarrollar y todos aquellos que deseen pueden leerlo en mi libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, pero finalmente quiero mencionar un elemento, y aquí termino con esto, que es el hecho de que hay una filosofía de fondo o una ideología fundante que vendría a ser la ideología oficial de las Naciones Unidas hoy en día, y es la ideología de género. La ideología de género, entonces, es la guía de todo esto, porque aquí, como lo dije en la primera conferencia,
estamos ante una revolución identitaria, una revolución que busca destruir el concepto humano, el concepto de persona humana, y eso es reemplazado por el concepto de identidad de género. Cada uno puede ser todo aquello que quiera convertirse por medio de sus sentimientos. Y por eso es significativo que al acrónimo LGBT se le pone al final el más, porque están abiertos a cualquier tipo de manifestación sexual. Incluso a muchos me preguntan, ¿y la pedofilia se va a incluir? Y claro que se va a incluir. Lo que pasa es que no lo han hecho porque eso crearía una reacción social muy grande hoy en día. El pedófilo hoy no puede reclamar el estatus de víctima para poder manifestarse abiertamente, porque su acto incluye siempre una víctima. Pero en cuanto se logre normalizar la noción de consentimiento, como lo quieren hacer por medio de la educación sexual integral, mientras el niño consienta, está todo permitido, entonces vamos a incluso ver la P de los pedófilos en ese acrónimo. Y eso es un hecho. Y por eso tenemos que combatir, y por eso realmente en defensa de la familia, en defensa de la vida, en defensa de los hijos, tenemos que involucrarnos profundamente en esta batalla que es eminentemente cultural y como consecuencia de eso tiene facetas políticas y económicas, pero principalmente es cultural, porque todo el resto simplemente es una consecuencia de lo que se sigue. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Aquí tenemos algunas preguntas que nos han alcanzado a través de las plataformas. Una de ellas ¿es la derecha o el comunismo el que se impone a nivel mundial, doctor? En realidad, hoy en día, si vamos a hacer un análisis realista de la situación mundial, tenemos que usar categorías que reflejen la situación social en la cual estamos viviendo, la situación mundial. Hay un pensador argentino experto en relaciones internacionales de nombre Marcelo Gullo, que él hace una distinción, a mí me parece muy valiosa. Por un lado tenemos las unidades políticas con asiento territorial, que tienen un asiento geográfico, podemos hablar así de las naciones, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, pero tenemos otros actores que tal vez son nuevos y no se consideraban tradicionalmente en las relaciones internacionales, porque siempre en relaciones internacionales pensamos entre Estado y Estado, pero hoy en día esas relaciones internacionales ya no existen. Lo que hoy tenemos, y por eso él propone, son las unidades políticas sin asiento territorial, que son aquellas fundaciones, ONGs, corporaciones, que tienen una influencia gigantesca sobre el destino de una nación y que tienen una injerencia tan grande que pueden imponer su voluntad en una nación extranjera. Pensemos, por ejemplo, en la Open Society de Soros, cómo esa asociación tiene una presencia fortísima en cantidad de países y tienen la capacidad financiera para influir el destino de una nación. Pensemos el caso de Plan Parenthood, pensemos el caso de corporaciones y constructoras, como fue el caso de Lavallato, en el cual Perú estuvo tan implicado. Corporaciones que tienen realmente el poder de decidir por lo que son los poderes tradicionales de una nación. Entonces, hoy en día, lamentablemente, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder ejecutivo de nuestras naciones en general están totalmente al servicio de estas unidades políticas sin asiento territorial. Y aquí podemos mencionar los grandes organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, que por medio de la presión económica y por medio de la usurocracia, hoy en día podríamos definir a la situación mundial como una especie de usurocracia. Me preguntaban quién gobierna el mundo, si el comunismo o la derecha. No, el mundo lo gobierna esta usurocracia que controla todos nuestros países. Todos, desde Canadá hasta la Argentina. Canadá es uno de los países más endeudados del mundo. Ustedes piensan que Perú tiene una deuda externa grande. Pensamos en Argentina, que Argentina tiene una deuda que explota por el cielo. Pero, sin embargo, la deuda externa de la Argentina palidece con respecto a la de Canadá, por ejemplo. Por eso en Canadá pueden hacer cualquier experimento de ingeniería social que se les dé la gana, porque tienen un control absoluto. Entonces, la usurocracia, todos esos organismos financieros son los que gobiernan absolutamente todo. Aunque después del año 2000, con la irrupción de la era del Internet, tenemos los nuevos jugadores, tenemos los nuevos niños del barrio, como podríamos decirle, que son las grandes corporaciones tecnológicas. El caso de Amazon, el caso de Google, de Facebook, de Twitter, que tienen un poder gigantesco de control, especialmente de la información, como lo habló también Miklos el día lunes, que por medio del control de la información tienen un control total. Y por eso hay una especie de alianza que se está llevando a cabo hoy en día entre los organismos financieros y las grandes tecnológicas, pero también tenemos el partido
Comunista Chino, que el Partido Comunista Chino es en definitiva la fábrica del mundo, porque claro, a estos organismos financieros les conviene tener trabajo esclavo en la China que produzcan para el resto del mundo, pero los chinos quieren tener también su parte en esta fiesta, ¿no? Ellos también quieren cortar de ese pastel, de ese queque, como le dicen en Perú, y es ahí donde vamos a ver entonces el desarrollo de las relaciones internacionales en el futuro, en ese triángulo que le menciono yo. El caso de las grandes compañías tecnológicas, nuevamente, el caso de los organismos financieros y el caso de la China. Y entonces, ¿cómo se va a posicionar Perú o Argentina, nuestros países, ante esa situación? Y ahí está la gran cuestión. En general, hoy en día, todos los políticos de nuestro continente están al servicio absoluto de los verdaderos dueños o amos del mundo. Totalmente al servicio. Por eso es necesario realmente replantearse la situación política y apoyar a aquellos políticos que están surgiendo en Chile, en Argentina, en Perú también, que están plantarse y hacerle frente a este globalismo que viene a destruirnos todo. Motivos sobran realmente para enfrentarse a este globalismo de la Agenda 2030. Muchas gracias por esa interesante pregunta. También nos comentan a través de las redes, y me parece un comentario válido, interesante. Sé que muchas personas, dice aquí, están en contra del control de natalidad, pero cuando la gente ve a una mujer que vive en el cerro, que es parte de la realidad peruana, y tiene 8 hijos, se quejan, la miran mal, como pensando que fuera su culpa. Bueno, pues esa mujer al marido la viola, sistemáticamente obligándola a tener relaciones sin su consentimiento, y por eso muchas veces tienen 6, 7, 8 o hasta 10 hijos. ¿Cómo se podría hacer en esos casos, doctor? Bueno, están partiendo, por las dudas, ese perro no es mío, están partiendo desde un ejemplo hipotético. Es un ejemplo hipotético, porque yo les voy a decir algo, yo también soy de la montaña. Yo he recorrido la montaña en Perú. Yo he recorrido el corazón de los Andes a lugares que solamente se llega después de 2 o 3 días caminando en el Perú. He tenido la oportunidad de hablar y ver a esa gente y compartir con ellos, gente que me ha recibido con muchísima generosidad, que me ha compartido de su comida y demás. Y yo les voy a decir algo, yo vengo de un lugar como ellos. Yo soy el mayor de 8 hijos. Yo vengo de una situación que una persona de una gran ciudad diría, ese niño no va a aportar nada al mundo, mejor que aborte, para que esa mujer va a tener 8 hijos. Cuando hoy en día esos 8 hijos, si bien salimos del medio de la cordillera, del medio de la montaña, todos tenemos títulos, todos estamos haciendo un aporte a nuestra sociedad, cada uno trata desde su lugar de mejorar este mundo. Entonces es falso cuando dicen que porque vengan de una situación así, nunca van a llegar a ningún lado. Yo también vengo, a la persona que pregunta eso, o los que piensan de esa manera, y dicen, pero esa persona nunca va a llegar a ningún lado. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en universidades como Cambridge o Princeton y vengo del medio de la montaña. Vengo del lugar más perdido del mundo, pero sin embargo, todo ser humano tiene un objetivo y un plan en esta vida. Y eso nunca hay que olvidarse de la trascendencia del ser humano. Para las personas que viven una realidad difícil, que también eso ocurre, pero eso ocurre en todos lados, no ocurre solamente en la montaña. ¿Por qué poner el ejemplo de la montaña y estigmatizar a esas personas cuando también pasan los abusos en las ciudades, pasan en las mejores familias, pasan en las mejores condiciones? Lo que tenemos que hacer es realmente valorar y revalorar y repensar la función de la familia en nuestra sociedad. ¿Qué significa ser familia? ¿Qué significa ser esposa? ¿Qué significa ser esposo? ¿Qué significa tener hijos? Porque cuando la persona se forma y se replantea, es cuando su estándar comienza a subir y comienza a exigir más. ¿Sí? Y obviamente que hay situaciones lamentables en una sociedad, pero no por eso vamos a ir y vamos a exigir que esos niños posibles que puedan nacer de esa relación no nazcan. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para decidir eso? ¿Quiénes somos nosotros? Porque todas nuestras familias, todos nosotros provenimos, absolutamente todos. Yo les puedo asegurar que no hay uno de nosotros que no pueda mirar generaciones atrás y encuentre algo de qué avergonzarse. Eso pasa siempre. Por lo tanto, con ese principio nosotros tampoco existiríamos. Porque seguro que yo, que ustedes, que cada uno de nosotros tiene un antepasado hace 100, 200, 1000, 2000 años que cometió alguna aberración. Porque es parte de la naturaleza humana y de nuestra condición. Entonces, yo creo que no tenemos que jugar nunca a ser dioses. Y en todo caso, hacer lo posible para mejorar la situación de esas personas.
Bien, perdón por el perrito, ese era mío. Pero continuando con las preguntas, ¿crees que el COVID es parte de esta agenda global? Bueno, hay que distinguir dos cosas aquí. Por un lado está la realidad de los organismos naturales que existen en el medio ambiente. Y para esto tal vez sea una noticia para muchos, pero los virus son los organismos más comunes que existen en el planeta Tierra. Hay millones de virus, todo el tiempo estamos consumiendo virus. Yo ahora respiro y me metí miles de virus, pero sin embargo el cuerpo de uno tiene la capacidad de suprimirlos, o hay muchos virus que al ser humano no le hacen nada, y por eso a veces se dice que necesitan de una mutación, ya sea de laboratorio o por medio de animales intermedios, para que puedan afectar y puedan prenderse en la persona humana. Cada vez que se metan al mar, ustedes amigos en Perú, recuerden que están nadando rodeados por miles de millones de virus. Cada vez que se meten en las aguas del mar. Van a Camaná, por ejemplo, se meten al agua, o Las Hermosas, pero están rodeados de virus. Es la realidad del ser humano. Por eso no podemos psicologizarnos y caer en la psicosis social que se ha generado con respecto a un virus, porque están por todos lados. Y el cuerpo humano está diseñado para combatirlos y suprimirlos. Entonces, no hay pandemia que dure 100 años. Eso no existe. Con tratamiento, sin tratamiento, se termina acabando, porque el cuerpo humano se termina sobreponiendo a esa situación. En segundo lugar, se ha hecho un uso político, absolutamente político, porque esto les vino como anillo al dedo a estos globalistas. Les vino como anillo al dedo a un Bill Gates que ya venía promoviendo de antes el hecho de cerrar todas las escuelas del mundo y cambiar la educación a el sistema online. Y obviamente que él ya tenía preparado con su compañero de Microsoft toda una plataforma de educación online, porque ellos lo que buscan es uniformar la educación a nivel mundial. Nos quieren embrutecer, nos quieren estúpidos, nos quieren tontos, nos quieren sin saber a leer y escribir, nos quieren inútiles para aceptar realmente todo lo que ellos propongan sin tener un criterio de juicio para poder pensar. Les voy a decir un ejemplo. ¿En qué escuelas en Hispanoamérica hoy en día se enseña latín y griego? Lo digo porque yo tuve la oportunidad de estudiarlo en la secundaria. Y les puedo asegurar que el latín y el griego son dos, no son las únicas, pero son dos de las herramientas más importantes para enseñar a una persona a leer, a hablar, a escribir y a pensar, a razonar. Porque cuando uno tiene que descifrar esos textos en latín y griego, se tiene que partir el cerebro. Y eso naturalmente hace que la persona crezca mentalmente, que tenga una memoria poderosísima, que la persona que tenga que descifrar textos en griego clásico, el día que tenga que descifrar un texto en español, va a ser un juego de niños, porque su cerebro está acondicionado para cosas mucho más difíciles. El día que esa persona tenga que expresarse en su idioma, lo va a hacer muy bien. Por eso yo siempre he creído firmemente de que todos los niños de Hispanoamérica tienen que estudiar latín y griego para aprender a pensar, a hablar, a razonar. Y aunque no los usen para nada en el futuro, no me importa, porque eso les va a dar una agilidad mental única que no se las da ninguna otra cosa. Ahora, ¿en qué país de Latinoamérica se enseña eso? En ninguno. En España, el gobierno acaba de sacar el latín de las escuelas. Es decir, los quieren brutos a los españoles. En Canadá, años 65, se eliminó el latín de las escuelas. Acá todo el mundo estudiaba latín. Se eliminó completamente. ¿Por qué? Porque quieren una sociedad que sea homogénea, que no sepa pensar. Y esta situación de cuarentenas, obviamente que a un ideólogo como Bill Gates, cuyo padre, recuerden esto, el padre de Bill Gates fue uno de los miembros ejecutivos de Planned Parenthood, que estuvo detrás de la reunión internacional para el control de la población de Bucarest en el año 1974. Por eso la agenda eugenésica de control de la población en Bill Gates está muy presente en él, y él está usando todos los millones que le genera su compañía para el servicio de las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la Salud. Por eso cuando se le vino la oportunidad de cerrar todas las escuelas del planeta, Bill Gates tenía una solución, y como buen vendedor que hizo, fue a promocionar por todo el mundo que se debían cerrar todas las escuelas, siendo que este virus a un niño no le hace absolutamente nada, seriamente. Sí. Entonces, ciertamente que hay un uso político enorme, y tenemos que sacarnos de encima las Naciones Unidas, tenemos que sacarnos de encima la Organización Mundial para la Salud, totalmente, porque es un organismo político de control para implementar una agenda claramente progresista. Entonces, un país como Perú quiere ser soberano, quiere vivir de acuerdo a valores que planifiquen y que ayuden al peruano, tiene que pegarle una patada en el trasero a las Naciones Unidas. Como también decía el señor recién, hay que pegarle una patada en el trasero a las Cortes Interamericanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, porque se dedican al activismo judicial. Lo mismo pasa con las Naciones Unidas. ¿Por qué se creen que Trump no es tonto? ¿Por qué se creen que él se salió de los acuerdos de París y se salió de la Organización Mundial
para la salud. La terminó sacándole los fondos. ¿Por qué? Es una agencia ideológica. Lo último que les importa es la salud de la persona y el bienestar. Están aquí con una clara agenda progresista y globalista. Y en eso yo soy bien radical, ¿no? Si hay que pegarle una patada bien fuerte, se la tenemos que dar. No hay que perder la oportunidad. Bien, doctor. Aquí también otra pregunta que creo que va mucho, más aún en países latinos. ¿Cómo recuperar la moral cristiana en sociedades seculares que han apostado por valores posmodernos? Muy bien, esa pregunta es muy interesante. ¿Sabe que eso lo desarrollo en el último capítulo de mi nuevo libro también? Y yo viviendo en una sociedad totalmente atea y secular, como es el caso de Canadá, uno aquí se encuentra con cantidad de familias, con muchos hijos, numerosas, que viven los valores judeo-cristianos, viven de acuerdo a su fe y demás. Entonces, yo creo que uno tiene que tomar ciertos criterios de discernimiento que menciono ahí al final, y es el siguiente. La educación de los hijos y de los valores y de la virtud comienza en la casa, comienza en la familia. Por eso, primero que nada, los padres tienen que formarse al respecto para tener una idea clara, porque si uno no tiene una idea clara, no tiene un plan, es imposible pretender adquirir algo sin ese plan. Hay que formarse y hay que vivir esa virtud en familia. Por eso los padres tienen que idear estrategias dentro del hogar para ayudar a sus hijos a potenciarse con respecto a esas habilidades naturales que tienen, esas virtudes de control personal, esas virtudes que hacen referencia al orden, que hacen referencia a la estudiosidad, que hacen referencia a la inteligencia, al aprender a pensar, aprender a discernir, aprender a decidir, a tener una voluntad fuerte para no sucumbir ante las tentaciones. Porque en definitiva ese es el gran terror de muchos padres. El hijo va a cumplir 18 años, se va de la casa y ese hijo está realmente capacitado para vivir y enfrentarse a este mundo secular con estos valores posmodernos y decirle que no en la cara y vivir de acuerdo a la fe. Es difícil eso. Entonces, eso es lo que uno tiene que plantearse seriamente en algo que puede servir mucho. Tengo en mi canal de YouTube también un curso totalmente gratis que pueden hacer de formación de padres donde profundizo esto, cómo enseñar a los hijos a crecer en distintos aspectos personales para que esos hijos puedan triunfar en esta vida, porque no es fácil, no es fácil. Y una de las cosas que tenemos que hacer como sociedad, y especialmente los que pensamos igual, es que tenemos que unirnos. Porque uno de los criterios, que eso era lo que quería mencionar, que yo menciono en este libro, es, si todo comienza en la familia y los padres son los primeros educadores de sus hijos, tenemos que cuestionarnos las distintas instituciones que nos rodean. La escuela, por ejemplo. Esta escuela donde yo envío a mis hijos, ¿potencia lo que esos niños aprenden en la casa? ¿O actúa en contra? O peor, me los adoctrina, me los ideologiza. ¿De qué manera funciona esa relación? Porque eso va a ser el criterio para después discernir si yo realmente puedo mandar a mis hijos a esa escuela o no. Y es algo que pasa mucho aquí en Canadá. En Canadá la situación de la educación es tremenda, es terrible la educación estatal, porque es todo ideologización, ideología de género. Es realmente un adoctrinamiento perverso el que padecen los niños. Y un padre, amigo mío, un padre de familia, él hablando hace mucho tiempo, hace unos años con él me dijo que decidió sacar a sus hijos de la escuela porque se dio cuenta de que seguir enviando a sus hijos a esa escuela era un pecado mortal para él. Eso me hizo pensar mucho. Realmente, ¿cómo estamos protegiendo a nuestros hijos? Porque recordemos, los organismos estatales hoy en día se usan para imponer una agenda progresista concreta. Y entonces, no podemos ser inocentes y enviar a nuestros hijos a esa escuela pretendiendo que a ellos esto no los va a tocar. Totalmente los va a tocar. Les van a cambiar, lavar la cabeza a los hijos y sus hijas van a terminar feministas, sus hijos van a terminar deconstruidos, amanerados y demás, vergonzosos de ser hombres. Es decir, tenemos que realmente cuidar seriamente a nuestros hijos. Y el primer paso es darnos cuenta, y la persona que hizo la pregunta lo vio muy bien, que estamos ante una sociedad secular que impone valores posmodernos. Entonces debemos hacer una guerra cultural, pero principalmente por medio del modo como vivimos. Del modo como vivimos, porque es a partir del ejemplo de vida diaria que los niños maman de sus padres. Y no exponer a los niños a situaciones que vayan en contra de lo que ellos ven en la casa. ¡Nunca! Y si ustedes me dicen, no, pero en la escuela, la única escuela que hay en el pueblo, los ideologizan. Y no los manden más. Es hora de ser radicales si no quieren que sus hijos se los pierdan.
Y finalmente, doctor, ¿hay alguna forma de hacer entender que el ser un Estado laico no significa que nuestros gobernantes lo hagan o hagan formas de gobierno de espaldas a Dios? Yo creo que se cortó la comunicación ahí, pero muy buena. Ahí está. Sí, le decía la pregunta, preguntaban aquí si es que hay forma de que un Estado laico se entienda también que los gobernantes no deben efectuar sus acciones de espaldas a Dios. Mira, hay un gran problema en la propuesta del Estado laico actual, porque en definitiva es una trampa ideológica para deshacerse de cualquier referencia a nuestra tradición cristiana, los valores occidentales, a la moral, a la realidad de Dios y demás. Y por eso se proclaman laicos, pero no son laicos en el sentido de que vamos a estar de alguna manera neutros con respecto a toda ideología o todo punto de vista. Es mentira. Lo que el Estado laico hace históricamente es deshacerse de los valores morales, de la familia, de la moral cristiana, para abrazar una ideología secular que supuestamente libera al ser humano. Entonces lo que está haciendo es cambiar una doctrina cristiana por una doctrina secular. Entonces no está siendo neutro. Y eso lo tenemos que denunciar. Y nosotros muchas veces, a lo largo de la historia, no hemos realmente enfrentado esta concepción secular y neutral del Estado que es falsa. Y es el momento de hacerlo, yo creo. Es el momento de levantarse y decirles, no, señores, porque ustedes aquí no quieren, por ejemplo, legalizar leyes pro vida, pro familia, porque dicen que es una imposición de la religión o lo que sea, pero a su vez están buscando legalizar las uniones homosexuales, están buscando legalizar el aborto, están buscando legalizar la baja de edad para el consentimiento sexual de los niños, están buscando legalizar la educación sexual. Ustedes lo que están haciendo es imponer una ideología perversa en nuestras sociedades. Y se lo tenemos que decir de frente. Entonces, el Estado nunca es laico en el sentido de neutro. Eso es mentira. No existe. En la Argentina, hoy en día el Estado tiene una religión oficial y se llama ideología de género, que es la religión que guía absolutamente todas las decisiones políticas, económicas, culturales y judiciales que se están llevando en el momento. Es una dictadura del género, como también pasa en Canadá, vivimos en una dictadura del género. Entonces hay una religión oficial, el Estado no es neutro y hay que denunciarlo. Y no caer en la estupidez de decir, no, pero tenemos que ser todos neutros, porque si piensas eso, sos un tonto y te van a comer. Te van a comer porque va a venir otro con una ideología y se va a imponer. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos de nuestros valores, tenemos que saber inteligentemente presentarlos de una manera racional, de una manera científica. Por eso es tan importante, a mí me parece, la ley natural también. La ley natural. El señor que habló antes, no Max Silva, sino antes de yo, Javier Villastein, él hablaba de que él más que un principio de derecho natural está a favor de un principio de legalidad, decía. Y eso se fundamenta en la Constitución y demás. Pero eso, yo tengo una objeción a eso. ¿Por qué? Porque Chile, por ejemplo, hoy en día está reescribiendo su Constitución. Entonces empieza de cero. Y al empezar de cero, vale cualquier cosa. Y entonces ahí cuando necesitamos, ya no vale el principio de legalidad porque se acabó la ley en Chile. En Chile, la gente, a ver si lo entienden, mis amigos chilenos, en Chile les abolieron la ley porque les van a abolir la Constitución. Se acabó y empiezan borrón cuenta nueva y agárrense porque viene con todo esto, ¿no? Y lo mismo podemos decir con respecto a los principios que nos deben guiar. El tema de la ley natural, yo los invito a profundizar la ley natural y saber defender nuestros valores a partir de la ley natural, porque la ley natural es común a todos. No importa si la persona es inca, si la persona es de una tribu esta o de aquella, o de un país o de otro, o es musulmán, es católico, es evangélico, la ley natural es común a todos, porque está inscrita en nuestros corazones, en nuestra conciencia, y es a partir de ahí donde nosotros tenemos que ser vivos y saber realmente luchar por imponer un orden social, un orden económico, político y cultural, nuevamente lo digo, que esté al servicio de la familia. Porque solamente es en la familia donde la persona humana se puede desarrollar de modo pleno. No es ni siquiera en referencia al individuo, como nos quiere decir, por ejemplo, el Estado liberal. No, es en referencia a la familia, porque el individuo solito no llega a ningún lado. En Canadá tenemos un dicho que dice, se necesita toda una villa para criar a un bebé.
Un bebé no se cría solo, necesita de todo un entorno social. ¿Sí? Y ese entorno social principal de cada uno de nosotros es la familia. Muchas gracias, doctor. Invitamos también a Juan Carlos Puertas para ir terminando el bloque de la mañana de esta cumbre que ha sido bastante enriquecedora para todas las personas que han estado conectadas. Gracias, Alessandra. Muchas gracias, Pablo, por tan brillante exposición. Quisiera robarte unos minutos porque yo también tengo mis preguntas. Por supuesto, Juan Carlos, con todo gusto. Antes que nada, bueno, hay algunas frases que quisiera repetir y recalcar de tu ponencia, ¿no? El hombre se olvidó de Dios, bueno, será por eso que somos tan atacados, pues, ¿no? Los católicos. Y por otro lado, se ha repetido en tu exposición algo que hemos escuchado a lo largo de toda la cumbre y estos 2 jueves. Señores, a nuestros seguidores, la neutralidad no existe. La neutralidad en política es imposible. En valores es imposible. No hay neutralidad. Ese es un eslogan que se nos ha metido y se nos ha vendido, pero eso es falso. Eso es falso. Que la libertad, eso no es neutral. Significa que pongo como un axioma moral a la libertad. Entonces tampoco es neutral. No hay neutralidad. Y hay una persona que insiste con el tema de la natalidad, un hermano peruano. A ese hermano peruano quisiera hacerle notar que el promedio de natalidad actual en el Perú es de 2.18 y para mantenernos solo requerimos 2.0. Entonces no se preocupe por el problema de la natalidad en el Perú. Pero bueno, yo quería ir por el tema del invierno demográfico, dado que te referiste a Canadá, ¿no? El invierno demográfico que no solo pasa en Canadá, pasa en España y ya pasa hace varios años. Lo irónico es que Canadá y España son países de lo más obedientes, de lo más disciplinados, es decir, los empleados perfectos de la Agenda 2030. Entonces, ¿tú crees que este invierno demográfico en algún momento generará un retorno a esta agenda o van a apostar por mayor inmigración? Mira, aquí lamentablemente en el caso de España tienen una esperanza que se llama Vox, entonces todo dependerá de que el pueblo español realmente abra los ojos y apueste por la patria, por la familia, por la vida, por el futuro, porque en definitiva es por el futuro de la propia nación. En Canadá lamentablemente no tenemos esa opción. En Canadá, cuando yo llegué a Canadá en la universidad hice una pregunta a mis compañeros de doctorado y les pregunté cuál era la diferencia entre conservadores, el Partido Conservador y el Partido Liberal, y me dijeron ninguna, solamente que a algunos les gusta gastar más que a otros cuando están en el gobierno, pero ideológicamente, culturalmente son toda la misma basura. El partido de los Nuevos Demócratas, el Partido Quebecois, tenemos 4 partidos principales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces, Canadá, en mi opinión, salvo ejemplos concretos de personas que viven de acuerdo a sus valores, sus principios, los principios que también hicieron grande a Canadá en su momento, son pocos, son una minoría. La mayoría ha caído realmente en la trampa de la agenda globalista. Tenemos a un Trudeau que es el muñequito de la agenda liberal progresista o liber progre, el muñequito de la agenda 2030, es el muñequito del gran reseteo. De hecho, él mismo ha dicho, ¿no?, explícitamente, para que diga que una conspiración. Aquí en Canadá, en una conferencia de prensa hace un mes, el presidente dijo el objetivo de Canadá es implementar el gran reseteo del foro de Davos, el Foro Económico Mundial. Entonces, Canadá, lo voy a repetir nuevamente, para que no se cierren las escuelas primarias, secundarias y universidades, tienen que traer 1 millón de inmigrantes al año. Si no lo logra, colapsa. Otro dato interesante, la ciudad de Vancouver, una de las ciudades más grandes de Canadá, son más los niños de madres extranjeras que vienen a parir a su hijo a Canadá para que le den la ciudadanía que los niños nativos de Canadá que nacen. Entonces, son madres de la China que viajan a tener su bebé y se vuelven inmediatamente cuando le dan el alta en el hospital y se vuelven a la China, pero van con el pasaporte canadiense para su bebé, que es lo que es otro tema para hablar, el tema de la invasión demográfica que está haciendo China en muchos países, lo hacen en Argentina también. Llevan a sus mujeres a que tengan el bebé para que tengan la ciudadanía y el día de mañana los chinos van a tener un agente chino metido en el gobierno de Canadá. Eso es un hecho, eso ya pasa en Canadá, eso ya ocurre, porque esto viene de los años 70. Entonces,
En el año 2019, Juan Carlos, fueron más las madres mayores de 40 años que tuvieron más bebés que las menores de 40 años. Por primera vez en la historia de la humanidad se dio ese fenómeno, que en un país sean más los bebés nacidos de madres mayores de 40 años que todas las madres que van entre los 15 y los 20 y los 40 años. O sea, es tremendo realmente. Aquí no estamos en un invierno demográfico. Yo creo que habría que inventar una palabra nueva para Canadá, porque es una situación desastrosa y eso va a traer una catástrofe económica tremenda. Es tan grande la catástrofe económica tremenda, Juan Carlos, que yo tengo mucho contacto aquí con gente común, con trabajadores, con albañiles, con gente canadiense, no también inmigrantes, pero canadienses. Y lo que están haciendo aquí los canadienses, todo el mundo, por ejemplo, en cuanto recibe dinero, lo cambia inmediatamente al dólar. Aquí en Canadá, uno dirá, eso pasa en Argentina. No, pasa en Canadá, porque saben que en cualquier momento el dinero canadiense no va a valer nada. Nada, por esta situación inflacionaria y esta situación que es insostenible realmente. Es insostenible. ¿Y por qué se sigue sosteniendo Canadá? Yo creo particularmente porque los organismos financieros le siguen dando crédito a condición de que esta agenda globalista se siga experimentando. Canadá es un lugar de experimentación. Por eso también, en cierta manera, muchos me preguntan, ¿por qué vivo en Canadá? Porque aquí yo veo al día a día lo que pasa. Yo aquí agarro y les digo, Juan Carlos, mira lo que está pasando en Canadá. Está atento porque en 10 años llega a Perú. Eso seguro, ¿no? Lo que pasa aquí en Canadá es el fin de la historia. Yo estoy viendo el fin del cuento que ustedes están comenzando a ver en Hispanoamérica. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Porque las mismas campañas del aborto, las mismas campañas de la ESI que se hacen en Argentina, son todos copie y pegue de Canadá. Todo. Esta gente ni siquiera se molestó en cambiar una coma. Directamente agarraron el traductor de Google y pusieron programa de Canadá, lo vamos a implementar en Argentina. Y de la Argentina, obviamente sabemos, lamentablemente, se expande por el resto de Hispanoamérica. Tengo otra pregunta, Pablo. Has afirmado que los problemas sociales se derivan de temas morales y culturales, ¿no? No obstante, en nuestros países latinoamericanos, donde sí existe aún una pobreza importante, es complicado lanzar una afirmación así sin considerar el tema económico, ¿no? Entonces, ¿cómo nos recomendarías salir de esta categorización del siglo XX o de la de Bobbio, de extrema izquierda, izquierda democrática, derecha democrática, extrema derecha, o la del diagrama de Nolan, más menos libertad, más menos igualdad? Porque en realidad lo que estamos viendo, tu línea de pensamiento, yo te sigo bastante, igual que a mi amigo Miklos Lukács, y incluso a Javier Villamor, ¿no? Es un tema de posicionamiento global que impone una agenda más allá pues de estas viejas dicotomías derecha e izquierda que incluso algunos que nos están siguiendo en las redes siguen pues en este tema de comunismo, capitalismo, ¿no? Izquierdas y derechas, porque acá todavía se siente el tema económico. ¿Cómo podemos salir de esta dicotomía cuando nosotros el tema económico no lo tenemos superado? Y yo creo que ahí está la gran trampa de la Agenda 2030, por ejemplo, para países como Perú, como Argentina, porque la Agenda 2030 se manifiesta como muy esperanzadora. De repente nos están prometiendo salir del nivel de pobreza, nos están prometiendo riqueza, nos están prometiendo una falsa paz, una falsa alegría y demás, un desarrollo que es económico, sustentable e inclusivo, como dice. Y es una gran trampa porque a una persona pobre uno le ofrece un pedazo de pan y la persona por un pedazo de pan está dispuesto a aceptar lo que sea, ¿no? Y muchas veces yo creo que usan con el hambre y la situación económica de nuestros pueblos para acelerar una agenda cultural y ahí tal vez entiendo bien su pregunta, que no existía. Porque en Latinoamérica, en Hispanoamérica, toda esta agenda globalista, progresista, no surge de Latinoamérica como un problema cultural que luego se ve manifestado en otros ámbitos, sino que es un problema cultural exportado desde Canadá principalmente, pero también desde los Estados Unidos, de las universidades y centros progresistas, y que luego se ha impuesto por una necesidad de hambre. Entonces en Argentina necesita dinero para subsistir, viene el Fondo Monetario Internacional y le dice a Macri en el 2018 $6.000 millones, pero tiene que implementar esto, tiene que traer la ley del aborto. Viene el Banco Mundial y le impone las mismas condiciones. Viene el Banco Mundial a Ecuador, por ejemplo, en la situación de crisis económica el año pasado, y le dicen tiene que cambiar el Código Orgánico de Salud y legalizar el aborto, introducir la ideología de género, introducir la educación sexual y la anticoncepción como un programa nacional.
Entonces Ecuador dice, pero ¿qué hacemos? Porque necesitamos esos 100 millones de dólares que nos ofrece el Banco Mundial, pero por otro lado nos ponen estas condiciones. Entonces, es interesante ver que voy a hacer una distinción que no la hice en la conferencia, a mi parecer hay un doble problema cultural. Primero, los problemas culturales propios y originarios de un lugar, que eso existen, que en Latinoamérica son problemas de orden moral, tal vez no del orden moral como pasa en Canadá o en los países escandinavos, pero sí hay problemas morales serios que tenemos que reconocer, que han llevado al requebrajamiento de la familia, han llevado al debilitamiento de la familia dentro de las sociedades y que se manifiesta también de modo cultural en el hecho de que hay una falta de educación muy grande en nuestros países, lamentablemente. Pero luego tenemos el problema cultural importado, claro, que lo importan, lo traen de fuera, que vendría a ser toda esta agenda globalista impuesta por todos estos organismos internacionales. ¿Qué pasa? Que nuestros pueblos están débiles culturalmente para hacerle frente a esta agenda cultural que está importada, a mi parecer. Están débiles y esa fue la razón principal, por ejemplo, Juan Carlos, que a mí me llevó saliendo de la universidad cuando estaba en Princeton, de decir, a ver, algo tenemos que hacer por nuestro pueblo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados porque si no hacemos algo por formar a nuestro pueblo, si no hacemos algo por levantar el nivel cultural, la escuela no lo va a hacer, las universidades, olvidémonos, tampoco lo van a hacer, salvo excepciones. Tenemos que salirnos del sistema y tenemos que buscar otros medios, que eso nos los dieron estas mismas grandes compañías tecnológicas que están detrás de toda esta revolución, pero nos dieron una mano y una herramienta que tal vez ellos nunca se esperaban, ¿no? Y eso ha posibilitado a que incluso ustedes con este gran congreso que han hecho, podamos sacar a nuestro pueblo de esa miseria cultural que en mi opinión yo sigo pensando es fundamental. Es el problema fundamental, esta miseria cultural. Y también tenemos que comenzar a crear estrategias a nivel estatal, también a nivel nacional, para ayudar al crecimiento efectivo de la economía de nuestros pueblos. Porque todos estos gobiernos progresistas que hemos tenido en nuestro continente han apostado al socialismo, al estado de bienestar, a regalar dinero, y lo único que han hecho es perpetuar a los que ya eran pobres y crear pobres nuevos, como eso lo vimos en la Argentina. En la Argentina yo cada vez que iba de vacaciones nuevamente a visitar a mi familia, era impresionante la cantidad de nuevos pobres que había. Porque claro, el kirchnerismo en la Argentina vivió de eso, planes sociales para todos, comida gratis, embrutecieron al pueblo y ahora pueden perpetuarse en el poder. En la provincia de Formosa, en la Argentina, para darles un ejemplo, donde se está viviendo la dictadura más grande de COVID en el mundo, yo creo, por los encierros que ya llevan más de un año, que no permiten a la gente ni salir ni entrar de esa provincia, el 95% del PBI en realidad es el dinero de ayuda estatal que recibe del gobierno federal. Entonces, tenemos gobiernos que no han hecho absolutamente nada por industrializar a nuestras naciones, no han hecho absolutamente nada por aprovechar el crecimiento tecnológico, que es, yo creo, mucho de lo que está denunciando Miklos y está queriendo hacer ver a nuestros gobiernos. Tenemos que hacer algo para tener soberanía tecnológica. No puede ser que tengamos cantidad de jóvenes en Perú, en todos lados, que saben muchísimo de tecnología, de computación, que darían lo que sea por poder dedicar su vida a eso, a la inteligencia artificial, al machine learning, como se dice, y demás, y no le demos esa oportunidad, cuando realmente hay una oportunidad gigantesca en nuestras manos y no se está aprovechando. Entonces, es muy complejo realmente esta situación, pero de fondo, nuevamente, yo creo que de fondo está la cuestión cultural. Y luego esa cuestión cultural que debe ser tratada, tenemos que también tener una visión política y una visión económica al respecto. Y en Perú tenemos esperanza. Yo realmente me está dando mucha esperanza Perú y esperemos que en estas elecciones se defina con la posibilidad real que tienen ustedes. Esa posibilidad real en otros países no existe, lamentablemente, no existe. Así que yo les deseo lo mejor realmente. Muchas gracias, Pablo. Ha sido un honor como siempre tenerte. Te agradecemos por la exposición y será hasta una próxima oportunidad. Mil gracias. Muchas gracias, Alexandra, Juan Carlos, enormes a todos los que están detrás de la organización. Gracias enormes por haberme invitado y gracias a todos a aquellos también que estuvieron presenciando.